Estamos a las puertas de una nueva era espacial. ¿Por qué? En los próximos días se intentará poner en órbita, por primera vez en la historia, un cohete diseñado para ser rápidamente reutilizable. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver esto con nada? En este vídeo exploramos lo que es Starship y por qué su puesta en marcha será uno de los eventos más influyentes de la próxima década. La idea es dar contexto para poder apreciar mejor el inminente lanzamiento. Por ir al grano, el día 20 de abril, SpaceX intentará el primer lanzamiento orbital de Starship, el cohete más potente de la historia. El objetivo es llegar a órbita, con lo que no se recuperarán ninguno de sus componentes. Starship originalmente es un concepto que SpaceX, la compañía que funda Elon Musk en 2003, lleva más de una década maquinando. Originalmente llamado BFR, o por sus siglas en inglés Big Rocket, maquillado como Big Falcon Rocket en honor a su anterior cohete Falcon, surge para dar respuesta a las aspiraciones que tiene Elon de colonizar Marte. Desde un punto de vista de los principios básicos de la física, Elon sostiene que harán falta 1 millón de toneladas de cargo para crear una colonia autosuficiente. Define autosuficiente como aquella colonia que, si por cualquier motivo queda aislada de la Tierra, no se extinguiría por falta de algún material o componente crucial para su supervivencia. Aunque el objetivo inicial sigue estando presente a largo plazo, el objetivo actual es conseguir lo que Elon define como el santo grial del espacio. Conseguir que un cohete sea completamente reusable rápidamente. Hay dos componentes importantes aquí: que la reutilización sea total y rápida. La manera que tiene de explicarlo Elon es bastante gráfica. Imagínate que después de cada vuelo en un avión 747 tuvieses que desechar el avión. Evidentemente, el precio de un billete no sería el que tenemos. Eso es exactamente lo que ocurre con los cohetes actuales. Si quieres poner en órbita un satélite que cuesta, digamos, 40 millones de dólares, te tienes que gastar unos 400 en ponerlo en órbita. Al menos ese era el escenario hasta que en 2015 SpaceX consigue el revolucionario hito de hacer que sus boosters aterricen verticalmente de manera autónoma de vuelta a la Tierra. Los llamados boosters, en inglés, son la primera parte del cohete, que es la encargada de poner en órbita la nave principal. La nave principal es la que lleva la carga valiosa, ya sea material o humanos. En fin, que desde 2015 SpaceX lleva recuperando sus boosters para rebajar sustancialmente el precio de sus lanzamientos. Sin embargo, esto sigue haciendo imposible el financiar una economía en el espacio que nos permita llegar a Marte. Por ello, con Starship se pretende que el cohete entero sea recuperable. Esto hace que el diseño sea extremadamente complicado. Ni que decir tiene que si ningún gobierno o compañía es siquiera capaz de recuperar parte de un cohete orbital, la complicación de recuperarlo entero es cercana a lo imposible. Sobre todo cuando añadimos la siguiente condición que Elon impuso a su equipo: de nada nos vale un cohete reutilizable si no es rápidamente reutilizable. Aquí entran en juego muchos de los aspectos completamente disruptivos que separan a SpaceX del resto de los mortales. Una vez más, Elon y compañía se ponen manos a la obra. Tienen desafíos en absolutamente todos los ámbitos de lo que implica construir un cohete espacial. ¿Por qué? El objetivo de reutilizar rápidamente tiene un efecto en cascada que restringe muchos aspectos que normalmente serían flexibles en el diseño de cohetes espaciales. Por ejemplo, como quieres que tu nave principal vuelva a la Tierra después de estar en órbita, en realidad probablemente lo que quieras es que llegue de una pieza. Para conseguir esto, cosa a la que no se enfrenta la mayoría de los cohetes, tendrás que tener un material que resista las presiones y fuerzas ejercidas sobre él a la entrada en la atmósfera. Peor aún, la nave alcanzará tal velocidad que el aire se calentará en una especie de plasma que está a unos 1500 grados centígrados. Para que esto no calcine tu nave, necesitarás un escudo de calor, o heat shield en inglés, como lo tenía por ejemplo el mítico Space Shuttle. Sin embargo, esto no viene sin coste, porque añadir esto hace que tu cohete pese más y por lo tanto la carga efectiva que puedes poner en órbita es menor. Además, el proceso de instalación y mantenimiento es costoso y francamente un follón. Otro de los puntos claves que separan el diseño de Starship es el potente motor que utiliza. El Raptor, que es un motor de combustión escalonada, no pienso pretender que entiendo lo que esto significa, utiliza oxígeno líquido y metano líquido. Esto es muy diferente al tipo queroseno que se suele utilizar en el resto de motores. Y entre otras cosas, SpaceX se decidió por esta mezcla, ya que la postre se podrá manufacturar en Marte. Tampoco os quiero aburrir mucho con estadísticas, pero han producido uno de los motores más eficientes y equilibrados que existen, optimizados para ser fabricados en masa.
El aspecto cromado que gasta Starship se lo debe a otra decisión de diseño. Sin entrar en mucho detalle, aunque parezca mentira, el acero inoxidable ofrece un set de ventajas muy concretas que hacen que se desmarque de opciones más tradicionales como el aluminio o los compuestos ligeros de carbono. ¿Cómo se comporta el acero inoxidable frente a temperaturas extremas? Su facilidad de uso y su coste son las principales razones. Pero definitivamente mi aspecto del diseño favorito de Starship es algo que no está en el cohete. ¿Cómo? Pues eso, que lo que me parece absolutamente demencial es que, por diseño, este cohete no tiene tren de aterrizaje. Pero no acabo de decir que la idea es recuperarlo. ¿Va a aterrizar con un paracaídas del tamaño de Jamaica? Podría ser, pero quizá la solución por la que ha optado SpaceX sea aún más increíble. La idea, señoras y señores, es que Starship se pose en la torre de lanzamiento como si fuera una abeja que se posa en una flor. ¿What? Pues sí, y he aquí la manera de hacerlo. SpaceX ha invertido una cantidad de esfuerzo monumental en diseñar y construir la primera torre de lanzamiento que a la vez tiene la capacidad de pillar un cohete con sus palillos. Literalmente los llaman así, chopsticks en inglés. Si son capaces de hacer que esto funcione, estaremos más cerca de ese futuro que nos vendían en los 80. Es posible que os estéis preguntando, ¿cómo es que sabemos tanto sobre este cohete y su desarrollo? ¿No se supone que la ciencia aeroespacial es súper secreta? Aquí entra en juego la filosofía Elon una vez más. Itera lo más rápido posible. No importa que tus competidores te copien si están copiando lo que hacías hace 3 o 4 años. Será imposible que te lleguen a alcanzar. Así que en el programa Starship se prima la eficiencia y rapidez frente al hermetismo y la cautela. Esto hace que Boca Chica, la zona en la que se está construyendo Starbase, base estelar, sea prácticamente un lugar de culto para los amantes de la ciencia y el espacio. Bueno, todo esto está muy bien, pero ¿por qué va a suponer un cambio tan importante? Para empezar, Starship tiene ya una larga lista de clientes. Entre ellos, ni más ni menos que la misma NASA. Con su programa Artemis ha apostado 2.900 millones de dólares para devolver al hombre a la Luna después de 50 años. Por otra parte, existe la misión Dear Moon, en la que un grupo de civiles liderados por el artista Yusaku Maezawa podrán deleitarse con las vistas de un exclusivo tour alrededor de la Luna. La idea aquí es que la experiencia sea tan memorable que les inspire a crear algo completamente nuevo. Starlink es el producto clave de SpaceX. En este vídeo no podemos ahondar en este tema, pero simplemente que sepáis que es la constelación de satélites más numerosa que existe actualmente y cuyo objetivo es proveer de internet de alta velocidad a todos los lugares del planeta. Básicamente es la idea que tiene SpaceX de financiar sus aspiraciones de colonizar Marte. Starship juega un papel importante, ya que será capaz de albergar una gran cantidad de estos satélites. Y como su creatividad no conoce límites, el diseño para desplegarnos no tiene desperdicio. Sí, es un dispensador de caramelos gigante. Aparte de esto, existen un sinfín más de otras aplicaciones para Starship, como por ejemplo abaratar el coste de telescopios como el James Webb, ya que permitiría transportar satélites de su misma potencia sin tener que contar con complicados sistemas de despliegue que ponen en riesgo la misión, ya que un pequeño fallo en la secuencia habría supuesto la inutilización y desperdicio de un telescopio valorado en 10.000 millones de dólares. El desarrollo de Starship ha sido ciertamente espectacular y merece su propio vídeo. Simplemente mirad la transformación de la zona desde que llegó SpaceX en 2016. Lo que vemos aquí son los primeros tests. Algunos terminaron con más éxito que otros, pero todos aportaron la información necesaria para que el programa avanzase a un ritmo nunca visto en la industria aeroespacial. Para mí, lo más flipante es cómo gira y se pone de panza cuando llega a cierta altura para simular la entrada que haría entrando en la atmósfera. Otra cosa bastante increíble es ver la reinición de los motores que producen un movimiento en péndulo para orientarse en vertical y poder aterrizar. La primera vez que lo vi me quedé de piedra, la verdad. Lo que veremos en el momento del primer lanzamiento, que puede que se retrase por múltiples motivos, es a Super Heavy, el booster, con 33 motores Raptor rugiendo y elevando a Starship con una fuerza de empuje de 76 meganewtons, o 7.800.000 kilogramos fuerza. Es el cohete con mayor empuje de la historia. Encima de Super Heavy estará Starship, y ambos completarán el cohete con una altura de 120 metros. SpaceX ha preparado una lista de hitos que se irán cumpliendo desde que se inicie la cuenta atrás hasta el momento del despegue. En sus propias palabras, entretenimiento asegurado. Dicen esto porque son conscientes de que muchas cosas pueden ir mal, e incluso el cohete podría llegar a explotar antes de despegar. Pero calma, ya tenemos varios Starships y boosters preparados para próximos lanzamientos. De cualquier manera, el plan es el que veis en pantalla. Despegue, separación de Super Heavy, con looping bastante chulo incluido, orientación en vertical y aterrizaje en el Golfo de México. Por otra parte, Starship enciende motores y se propulsa hasta llegar a la fase de vuelo libre. Finalmente, el vehículo se orienta con la panza, para que nuestro querido escudo de calor absorba la gran mayoría de la energía
y así poder sobrevivir a la reentrada en la atmósfera. Si todo sale bien, caerá en plancha, como tu cuñado en las reuniones familiares. Espero que este vídeo os haya servido para entender la magnitud de Starship y por qué va a revolucionar el mundo aeroespacial. Como mínimo, ya deberíais saber por qué está causando el revuelo que está causando y por qué es una referencia en el mundo del espacio. Gracias a Starship estamos más cerca de una base en la Luna. Y en Marte. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Creéis que Starship es la pera? ¿O pensáis que todo es de cartón piedra y que realmente el alunizaje era todo cuento? De cualquier manera, me encantará leer vuestros comentarios, dudas o sugerencias. Un saludo, soy Pablo Miquel y esto es Future Network.